Muy buenas noches, tengan todos ustedes. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Vamos a dar inicio a nuestra, ya tercera sesión del curso Derecho Internacional Público. Todavía no se han incorporado muchos, 9 nada más tengo, pero eso igual no va a impedir que realicemos la sesión que nos asiste esta semana. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Me logran escuchar? Sí, doctora, buenas noches, se escucha muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias. Voy a hacer esto. Doctora, pediría, antes que ingresen el resto, ¿sí me escucha, doctora? Sí, Doctora, sí, Blanca. algunos como mi caso, recién hoy día estamos incorporándonos por razones de matrícula, etcétera, etcétera. He visto el video, ya me uní a los grupos también, pero si no fuera tanta molestia, de repente una muy breve recapitulación para poder centrarnos en su clase el día de hoy. Sino que también se Claro nos que cruza, sí. que saben bien que esto es un curso virtual y acá ya acabo de dejar un curso remoto porque también quiero estar por aquí. Ya participé, ahora me estoy, como se dice, ligando para también estar cumpliendo por aquí. Sí, no hay ningún problema, Blanca. Perfecto. Para aquellos que recién se han incorporado a la sesión, mi nombre es Ana María Araujo. Voy a ser su docente virtual del curso Derecho Internacional Público. Bueno, soy abogada de profesión y magíster también en el área de Derecho, así que vamos a comprender durante estas sesiones algunas nociones bastante básicas acerca de el derecho internacional público, así como las fuentes, los sujetos de derecho internacional público, para que ustedes puedan estar en la capacidad de realizar el análisis de las distintas resoluciones que emiten los tribunales internacionales que precisamente tienen competencia en materia internacional pública, ¿sí? Un poquito contarles acerca del curso, como bien lo ha indicado su compañera, es un curso virtual, ¿sí? Este curso virtual implica que todas las clases se encuentran ya virtualizadas, así como el material. Yo igual subo material de apoyo de refuerzo, que son los PPTs, y ustedes si han podido verlo, lo publico una vez que culmine la clase a través de anuncios del curso y también en la sección Mis videoconferencias, donde encuentran también el link adjunto, es decir, la grabación que realizamos. Nuestras clases son los días miércoles a las 9 de la noche. Sin embargo, si por alguna razón ustedes no pudieran asistir a alguna sesión programada para el día miércoles, también dicto los días martes a las 9 de la noche, a las 10 de la noche y los días miércoles a las 10 de la noche. Los links se los he hecho o se los he compartido ya a sus delegados, aquellos que desean de repente incorporarse a alguna de estas sesiones porque no han podido asistir a esta y veo que tienen mucho interés en conocer sobre la materia, lo pueden hacer entonces en estas otras alternativas, ¿sí? Sin embargo, los trabajos de grupo y todas las actividades que se desarrollan en el curso virtual tienen necesariamente que responder a las actividades que a las secciones en las que se encuentran matriculados, ¿sí? Importante realizar la conformación de grupos. Bien, y a través de esta conformación de grupos ustedes van a poder realizar las diversas actividades que tenemos, tanto calificadas como no calificadas. Tenemos actualmente una actividad que es la participación en el foro de debate que ya inició. Yo les he pedido por favor primero se puedan conformar en grupos para poder participar, porque esta actividad implica la participación grupal representada a través de una persona, pero esto se considera para todo el grupo. Bien, ya también se encuentra dentro del foro de debate para que ustedes puedan hacer la participación. Dura 4 semanas, bien, este foro de debate y ustedes van a tener que realizar una participación de forma semanal. Bien,
solamente uno de ustedes en representación de todo el grupo que hayan conformado. Si aún no han conformado grupos, por favor, contactarse con su delegado para que los pueda asistir en esta conformación. Ya tengo una sección que ha realizado exitosamente la conformación de grupos. Estoy a la espera de las otras dos. Vean, ustedes, estoy dando esa potestad de que ustedes puedan realizar esta agrupación porque se conocen de repente de algunos ciclos anteriores o han tenido la oportunidad también de desarrollar otros trabajos dado el contexto. Bien, no sé si hay alguna pregunta antes de comenzar. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, quizás hasta cuándo está disponible el foro, tiene una duración, me supongo, un término para poder contestar. Sí, el foro tiene una duración de 4 semanas, gracias por la pregunta, y estas 4 semanas tienen que efectuarse la participación a más tardar el día jueves, por favor. O sea, este jueves de esta semana ya se estaría cerrando este foro, ¿verdad? No, dura 4 semanas, pero les pido por favor que a más tardar cada semana su participación se realice al día jueves. Ya, ok, doctora. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ya, ¿qué tal? Daniel, te escucho. Profesora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería consultarle, la participación va a ser cada semana de un integrante del grupo. Sí, la participación se contabiliza por grupo, ¿bien? No se preocupen si es que es uno que participa, porque tiene que indicar dentro de la participación a qué grupo representa y esto se contabiliza para todos los que conforman el grupo, ¿sí? Ahora, ¿pueden turnarse indistintamente? Sí, pueden turnarse de repente, como son de 4, cada uno realiza una participación en la semana, pero no le quita el puntaje que se le aplica a todo el grupo, ¿bien? Lo importante es que se registre la participación de todos los grupos conformados semana a semana. Muchas gracias, profesora. No hay por qué. Listo, entonces, ¿hay alguna otra pregunta antes de comenzar? Allí me preguntan. La pregunta de todas las semanas será la misma. No, Shirley, vamos a ir complementando, ¿no? En la primera pregunta ya precisamente está abocada a la clase que vamos a desarrollar el día de hoy para que aquellos que no pudieron asistir a la primera, que fueron nociones básicas, no se preocupen, igual la pueden escuchar. Bien, pero vamos a desarrollar la sesión de hoy que precisamente va a ayudar a complementar la formación y a que ustedes puedan absorber la pregunta que está comprendida en el foro, ¿sí? No, Sonia, todavía no están en la sección de grupos porque todavía no me han pasado la lista a los delegados. Les he pedido por favor que me la pasen cuanto antes. Solo hay una sección donde la delegada es la señorita Carrasco, que ella sí me ha alcanzado los grupos, pero bueno, por un tema de tiempo no he podido subirlos todavía. Yo los voy a subir cuando culmine la sesión, no tengan problema. Yo los voy a subir. Y el foro pues se realiza a través de la ruta del aula virtual. No, señor Víctor, el foro es de participación grupal, ¿sí? Participa uno de los integrantes y señala el grupo que representa.
Así es, Merly. El cuestionario de la T1 que vamos a desarrollar es referente al módulo. Al finalizar la hora de dictado, voy a también a dar algunos alcances sobre la evaluación, ¿no? Que la repetí inicialmente, pero la vamos a señalar nuevamente para aquellos que se han incorporado recién el día de hoy, ¿sí? No hay problema. Listo, vamos a desarrollar el día de hoy fuentes del derecho internacional público. Bien, entonces, antes de detallar los alcances de lo que implica pues una fuente de derecho internacional público, se me viene a la mente una noticia de actualidad internacional que estoy seguro ustedes también conocen, como yo incluso pueden ayudarme a complementar la información que ya se conoce. Bien, para poder contextualizar un poquito el tema que vamos a desarrollar ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad en Afganistán? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que tenga algún conocimiento? ¿Alguien que pueda darnos algunos alcances sobre lo que está sucediendo en la actualidad en Afganistán? Sí, adelante. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches. Bueno, lo que se está viendo es que hay un atropello a los derechos humanos, ¿no? Como veo acá, discriminación, sí, también hacia la mujer, ¿no? Que ya había alcanzado un estatus en ese país, pero más que nada es atropello, simplemente, ¿no? Están vulnerando todo lo que es los derechos humanos en realidad de las mujeres. Ya, ok, perfecto. ¿Y a consecuencia de qué? ¿Alguien sabe? Crisis humanitaria, discriminación hacia la mujer, salida de tropas estadounidenses. Ok, ya, gracias por la participación, María, ¿no? No sé si alguien también quiera complementar la participación Hola, de su compañera. hola doctora, ¿me escucha? Sí, sí, ¿con quién tengo el gusto? Sí, con Merly, doctora. Sí, tengo entendido, Ah, hasta Merle. donde tengo entendido es que están viviendo en guerra. Hay, como dijo mi compañera anterior, hay bastante discriminación, hay hambre, bastante hambre, pobreza. Inclusive últimamente salió por los medios televisivos, personas que, o sea, había llegado un avión de otro país y querían pues toda la gente subirse ahí y salir, porque ahorita la gente lo que pide bastante es quiere emigrar, pero no tienen esa posibilidad, ¿no? Yo creo que más que todo se basa por la guerra en la que están ellos ahorita pasando, ¿no? Eso trae hambre, trae miseria, trae violación de los derechos humanos, ¿no? Básicamente eso. Ok, muchas gracias por la participación y todos aquellos que también intervinieron en el chat. Vamos a contextualizar un poquito el detalle. En Afganistán existe una guerra, como bien lo han indicado, hace ya más de 2 décadas, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba? Que había un momento de tregua a consecuencia también de la suscripción del acuerdo de Doha firmado entre el grupo talibán y los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, esta ocupación de las tropas americanas que han tenido su retirada el 30 de agosto de este año ha ocasionado precisamente que los talibanes pues vuelvan a asumir el poder en Afganistán. ¿Y quiénes son los talibanes? Es la gran pregunta. Los talibanes son un grupo armado insurgente que sobre la base de principios fundamentalistas, tomando como preceptos la religión del Islam,
bien, interpretan su propia ley islámica y esta es de obligatorio cumplimiento en Afganistán. Caso contrario, existen precisamente estas vejaciones de derechos humanos que bien conocemos, como son el caso de abusos contra la mujer, tortura a nivel público, etc., 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 ¿no? Esta retirada precisamente del ejército estadounidense, luego de lo que marca es un hito frente a la ocupación de estos 20 años que sumergió a Afganistán precisamente a manos de los talibanes. Se ha suscrito un acuerdo previa a esta retirada del ejército estadounidense para que exista pues una garantía de seguridad a aquellos afganos que quieren retirarse del país, que quieren precisamente salir y dejar que esto suceda por parte del grupo talibán, ¿no? Entonces, aproximadamente se tiene que 100.000 personas, 100.000 afganos han abandonado el país, ¿no? Y esta desocupación de la Armada norteamericana lo que ha llevado a cabo es precisamente la suscripción de una declaración, ¿no? Esta declaración que no solamente, en la que no solamente han intervenido el país de Afganistán, los talibanes específicamente, y Estados Unidos de Norteamérica, sino también 95 países más. Entonces, viene aquí mi pregunta, ¿no? Esta declaración, esta intervención, esta suscripción de, entre comillas, una declaración, acuerdo, ¿es competencia del derecho internacional público o no? ¿Y por qué? ¿Ustedes qué creen? Y adelante. Profesora, bueno, yo en realidad en la opinión que tengo es que de una u otra manera existen siempre normas, ¿no? Normas internacionales que muchas veces se deben respetar, ¿no? Como tenemos las normas que tienen que ver con los derechos humanos, normas también de índole público y privado, ¿no? Que de una u otra manera influyen en lo que es siempre lo que debe ser, ¿no? En realidad, si hablamos, por ejemplo, de derechos, los derechos de las personas, ¿no? Y se ve pues muchos intereses también de parte, por un lado, de Estados Unidos, ¿no? Que siempre ante el mundo aparece como un ente mediador, ¿no? Pero muchas veces uno se da con la sorpresa de que más bien sus intereses, sí, sus intereses siempre van a estar por encima de lo que muchas veces quieren mostrar, ¿no? Entonces, es un tira y jala, un tira y afloja. Entonces, creo que en esa parte sí tiene que ver mucho la normativa, en este caso de la Organización de las Naciones Unidas, de todos los entes que siempre interceden en este tipo de conflictos. Ok, muchas gracias. Sí, ¿quién por ahí levantó la mano? ¿Daniel? Perdón, pero Perdón, no profesora, me disculpe. aparece. Sí, ok, levantó doble, no hay problema. Bien, perfecto, efectivamente. Cuando nosotros hablamos de la participación de estados soberanos y también organismos internacionales que básicamente constituyen sujetos de derecho internacional público, podemos hablar de que esta intervención, esta manifestación de voluntades puede devenir en una fuente de derecho internacional público que ustedes conocen, bien ustedes han escuchado previamente, que es a través de los tratados internacionales, bien. Entonces, para que nos hagamos una idea, esto también sería competencia del derecho internacional público. ¿Cuáles son las nociones que nosotros tenemos acerca de fuentes en general, fuentes del derecho de forma muy puntual, sin todavía llegar a indagar acerca de las fuentes del derecho internacional público? ¿Qué son las fuentes del derecho?
La doctrina, la costumbre, pero ¿qué son las fuentes del derecho? Origen, por allí, inicio, me dicen algunos, lo que dan pie a normas, tratados. Contribuyen a la formación del derecho, ok, perfecto. Así es, efectivamente, cuando hablamos de fuentes del derecho, hablamos precisamente de aquellas que originan el conjunto de reglas o normas jurídicas que conocemos en la actualidad para una adecuada convivencia en la sociedad, ¿cierto? Y entre las fuentes del derecho que conocemos tenemos entonces a la ley, a la costumbre, a la jurisprudencia y a la doctrina. Bien, ¿qué será lo que pasa entonces en materia internacional? Lo vamos a ver. En materia internacional hay que tener en cuenta las clases y el número de fuentes del derecho que van a depender precisamente del carácter y el grado de desarrollo y organización de cada comunidad y del sistema jurídico que ésta posea. ¿Qué quiere decir esto? Hay un grave problema en materia internacional y es que precisamente ante la falta de organización de la comunidad internacional, lo mismo que indicamos la sesión anterior, no existe un órgano, por ejemplo, legislativo que emita normas o que cree o genere derecho. Entonces, frente a la falta de organización de la comunidad internacional, resulta ser un poco difícil identificar cuáles son estas fuentes del derecho internacional. Sin embargo, van a haber algunos postulados que nos van a ayudar a comprender un poco mejor este tema. Al respecto, encontraremos entonces a la doctrina positivista y a la doctrina objetivista. Bien, la primera, que es promovida por Ancilotti, explica que la única fuente del derecho internacional público resulta ser el acuerdo de voluntades. Esto quiere decir que de forma expresa, a través de los tratados internacionales y también de forma tácita, a través de la costumbre, los estados son aquellos que van a través de la voluntad a generar derecho. Mientras que la doctrina objetivista establece una distinción entre fuentes creadoras y fuentes formales, ¿no? Fuentes creadoras serían aquellas que originan el derecho y las segundas, los tratados y costumbres como fuentes formales del derecho internacional público. Encontraremos también entre las diversas teorías que justifican la fuente a la teoría positiva, a la teoría naturalista, bien, que explican que en el caso de la primera existen diferentes matices que las fuentes admisibles son las que derivan del consentimiento del Estado. Lo vimos también en la sesión anterior. ¿Esto qué quiere decir? Es el Estado a través de, o los Estados soberanos a través del acuerdo de voluntades quienes generan el famoso derecho convencional, ¿no? Esto importa para atribuir el carácter, la esencia del derecho, para establecer una voluntad soberana, una voluntad en conjunto que genere precisamente el derecho. Y esto se asocia pues a una creación de tipo artificial. Mientras que la teoría naturalista, esto lo vimos en fundamentos también del derecho internacional público, sostiene que la esencia del derecho desarrolla su propia vitalidad dentro de la sociedad. O sea, recordemos un poco los postulados de los fundamentos naturalistas, que lo que expresaban era que el derecho se genera a través de una ley eterna, una ley divina, conceptos metafísicos que rigen el deber ser. Bien. Y finalmente encontraremos a la teoría sociológica, ¿no? ¿Qué es lo que establece la teoría sociológica? Que el derecho se genera a razón de un cuerpo de proposiciones explícitas y comprensivas que tienen como objetivo establecer pretensiones, relaciones o conflictos o solucionar conflictos de intereses. El factor sociopolítico tiene un papel preponderante en materia internacional porque a través de una descripción general de los procesos y de aquellas instituciones que son capaces de emitir una norma legal internacional, se generará derecho. Aquí no
existe ningún componente metafísico, ninguna ley divina, y resulta ser la teoría más pragmática, más práctica que recoge actualmente el derecho internacional público. ¿Bien? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería el concepto de las fuentes del derecho internacional público? ¿Para qué sirven? ¿Cuál sería el concepto? ¿Cuál creen ustedes que sería el concepto de la fuente de derecho internacional público? Normas que rigen los tratados, ¿únicamente se harán los tratados? Bien, el concepto entonces será orientado a aquellos métodos que precisamente crean normas jurídicas. ¿Y para qué quiero normas jurídicas en materia internacional? Yo necesito reglas generales para poder aplicarlas de forma repetida a la comunidad internacional. Bien, eso es entonces el concepto que vamos a trabajar en este curso, ¿sí? Tenemos entonces a fuentes, cuando consideramos fuentes, a todos aquellos métodos de creación de normas jurídicas. ¿Para qué? Para establecer reglas generales que también sean permanentes y que puedan ser aplicadas de forma repetida a la comunidad internacional. ¿Sí? Bien, entonces, esta expresión fuentes del derecho, como lo dije, está orientada a establecer reglas generales y con esto, precisamente, se determina su existencia y aplicabilidad, ¿no? ¿Y esto por qué? Hay que tener en cuenta un aspecto importante del derecho internacional público y es precisamente su carácter dinámico, su carácter cambiante, ¿no? Estas normas tienen que ajustarse a la evolución de los estados, a la evolución de la relación entre estados soberanos, quienes precisamente son aquellos sujetos de derecho internacional por excelencia. Bien. Entonces tendremos aquí un concepto de fuentes que, si bien es cierto, no se establece de forma expresa, más sí podemos distinguir cuáles serían estas fuentes de derecho internacional público conforme lo establecido en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el cual en su artículo 38 establece lo siguiente. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar lo siguiente. Convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas y las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Expresamente este artículo no dice cuáles son las fuentes del derecho, pero precisamente como parte de la competencia de la Corte Internacional de Justicia, pide que ante la absolución de controversias aplique, bien, estas fuentes que aquí se establecen.
¿no? Entonces, a razón de ese artículo, encontraremos que existen tres fuentes principales, que son los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho, y las fuentes auxiliares. ¿Cuáles serán estas fuentes? La jurisprudencia internacional y la doctrina internacional. ¿Bien? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Listo, entonces vamos a desarrollar la primera fuente de derecho internacional público, ¿sí? El tratado internacional. ¿Qué es un tratado? ¿Qué es un tratado internacional? ¿Qué noción tenemos por tratado? Tenemos un acuerdo de voluntades, acuerdo de dos partes, acuerdo entre las partes, o más, acuerdo y manifestación de voluntad. Ok, ¿qué más? Un acuerdo de voluntades. Acuerdos entre los países. Tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados, norma jurídica de naturaleza internacional, vinculante y obligatoria para los estados que lo suscriben, conjunto de normas que se incluyen dentro del sistema interno de un estado, ¿ok? Se aplican reglas de derecho internacional, acuerdo en las partes para generar sus intereses. Bien, de verdad que son intervenciones bastante acertadas. Vamos a ver entonces a qué nos referimos cuando hablamos de un tratado internacional. Bien. Cuando hablamos entonces de tratado internacional, hablamos de una de las fuentes principales del derecho internacional público, ¿sí? A través del tratado se manifiesta, como ustedes lo han indicado, claramente la voluntad de los estados para obligarse en el ámbito internacional, ¿no? Y en algunos casos también dichos tratados pueden también originar la creación de organismos internacionales. ¿Bien? El concepto de tratado, cuando nosotros querramos conocer cuáles son los alcances de tratado, tenemos necesariamente que recurrir a la famosa Convención de Viena, suscrita en el año 1969, que rige, que constituye el derecho de los tratados y que también es un antecedente histórico importante en la codificación del derecho internacional público. Aquí lo voy a proyectar. Vamos a chequear un poquito qué es lo que nos dice este artículo 2. Bien, entonces, el artículo 2 establece lo siguiente. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya sea que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera su denominación particular. Bien, entonces ahí encontramos tres características respecto del tratado. Primero, la necesidad de que sea celebrado por escrito, bien, entre estados y regido por el derecho internacional, como también bien lo indicó su compañero en una intervención. Puede constar en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. Además, puede adoptar cualquier denominación. Bien. Entonces, esto es lo que indica la Convención de Viena
para comprender el concepto de tratados. Vamos a pasar a desarrollar de forma muy puntual. Y esta clase tampoco acaba acá, es una introducción al derecho de los tratados y de hecho también es parte de la asignación que se les ha dejado mediante el foro para que se pueda indagar, investigar un poco más sobre el tema. Bien, entonces igual les voy a dejar una lectura para que ustedes puedan identificar algunos aspectos importantes acerca de estas fuentes del derecho. Empecemos entonces. ¿Cuáles serían estos componentes y elementos de los tratados internacionales? No sé quién intervino. Rocío. Sí, profesor, profesora, disculpe, buenas noches. Esta PPT de la semana 3 todavía no está colgada, ¿no? Es que no se cuelga, recuerden que es un curso virtualizado. Yo lo subo a través de anuncios cuando finalizo la sesión. Antes de eso me es un poco difícil hacerlo porque tengo que explicar, de lo contrario no lo podrían entender. Claro, Pero yo siempre lo subo igual, no se preocupen. Por eso es que la sesión anterior también subí la PPT respectiva y también complemento con alguna lectura o algún material importante para complementar la formación. Sí, ya doctora, muchas gracias. Listo. Entonces, hablábamos de los tratados. ¿Cuáles serían aquellos componentes sobre la base de lo que acabamos de indicar que se encuentra en la Convención de Viena, esta definición? ¿Cuáles serían estos componentes de los tratados internacionales? ¿Qué creen ustedes? Les voy dando una pista, son 5. ¿Cuáles serían? ¿Qué elementos son necesarios para componer un tratado internacional? El consentimiento, muy bien, así es, efectivamente. El primer componente o elemento sería la expresión de la voluntad, ¿no? Es importante indicar que las manifestaciones de voluntad de aquellos estados que quieran obligarse no necesariamente deben ser simultáneas. Si, por ejemplo, queremos suscribir un convenio entre Chile, Perú, Colombia y Ecuador, no todos tienen que suscribirla en el mismo momento, en el ahora. ¿Por qué? Porque precisamente algunos pueden adherirse luego de que se haya cumplido con el procedimiento establecido en la Convención de Viena para adoptar el tratado dentro de su jurisdicción, ¿bien? O analizar también cuáles serían los pros y contras de ser parte de este tratado. Entonces, la manifestación de voluntad no siempre se da en un mismo momento, ¿ok? Puede suceder que sí, pero no necesariamente. ¿Bien? Listo. Es importante indicar que un tratado puede resultar como una manifestación unilateral de la voluntad. Por ejemplo, yo quiero, sobre la base del ejemplo que les comenté, quiero suscribir un contrato de, un acuerdo de cooperación con todos mis países costeros. ¿Para qué? Para promover nuestros recursos, bien, geográficamente localizados. Entonces, yo, Perú, tomo la iniciativa de elaborar un tratado, pero este no va a tener la condición de tal si las demás partes no aceptan el tratado. Bien, con lo que quiero decir que un tratado jamás se va a traducir como una declaración unilateral. Tiene necesariamente que tener el consenso de 2 a más partes. Puede concebirse como tal, estructurarse como tal, pero necesariamente requiere del consentimiento de 2 o más partes, ¿sí? Es importante también indicar este concepto que vimos en la Convención de Viena sobre la necesidad de que este tratado se lleve a cabo por escrito. Esta es la regla general, como ustedes la conocen bien. Sin embargo, podrían existir algunas excepciones. Bien. Y precisamente la Corte reconoció en el caso de Groenlandia Oriental que existía un acuerdo tácito entre Noruega y Dinamarca. Bien, a través de las declaraciones orales que se manifestaron mediante sus ministros de Estado.
Bien, este es un ejemplo que el tratado puede inclusive a veces llevarse a través de una declaración de tipo oral. Ojo, es la excepción, no es la regla. Profesora, ¿cómo pruebo que se realizó una declaración oral? Aquí viene la pregunta. La única prueba de manifestación de voluntad se refleja a través del documento escrito. Sin embargo, si yo tácitamente acordé o históricamente acordé mediante declaraciones orales realizar es una determinada conducta que produce efectos legales en la comunidad internacional, yo tengo que acudir a los tribunales para poder probar esta declaración y que constituye precisamente una fuente del derecho internacional público. ¿Bien? ¿Cuál sería entonces el segundo elemento a razón del primero mencionado que compone un tratado internacional? ¿Cuál creen ustedes? Bien, perfecto. Ya hemos hablado de la manifestación de voluntad. Ahora también es importante hablar de la concurrencia de voluntades. Bien, y estas concurrencias de voluntades precisamente radican en que las declaraciones pueden efectuarse de manera unilateral, pero mientras no haya aceptación por parte de dos o más estados, no se va a considerar como tal al tratado. Bien, entonces es necesario que concurran dos o más voluntades para darle la categoría de tal. Siguiente, ¿cuál sería el tercer elemento? El objeto. Antes del objeto, inclusive, porque estamos hablando de componentes de un tratado, bien, hablamos de las partes de un tratado, quiénes son y cómo es que éstas constituyen esta fuente del derecho internacional público. Si, por ejemplo, yo el día de hoy decido decirle a los señores Christopher, Farina y Santos, constituyamos en este momento un tratado internacional. ¿Lo podemos hacer? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo podemos hacer? ¿Ustedes creen que sí? El señor Christopher, la señorita Farina y el señor Santos y yo podemos elaborar un tratado internacional. No, ¿y por qué no sería la respuesta? Recordemos que aquellos que constituyen tratados internacionales necesariamente tienen que ser sujetos de derecho internacional. Bien, ¿y quiénes son los sujetos de derecho internacional por excelencia? Los estados soberanos. Bien, inclusive puede ser también parte de un tratado internacional las organizaciones internacionales que cuenten con personalidad jurídica internacional. Bien. ¿Cuál sería el cuarto elemento que compone un tratado? Supongamos que Colombia, Perú y Chile, bien, constituyen un tratado y este tratado, bien, luego de suscribirse, se toman la foto y queda allí. El objetivo por el que se constituye un tratado es tomarse la foto, llevarlo a un nivel protocolar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué consideran ustedes?
¿Por qué se suscribe un tratado? Bien, el objetivo, la intención es precisamente la de producir efectos legales. Bien, en un tratado se establecen derechos y obligaciones y tiene como propósito producir estos efectos legales y lograr un compromiso entre aquellos que lo suscriben. Bien. Y finalmente, el quinto elemento que también se encontraba dentro de la definición de la Convención de Viena. ¿Cuál será? ¿Cuál sería este quinto elemento? Bien, el quinto elemento es que se rige las normas del derecho internacional, ¿no? Esto quiere decir que como parte de la comunidad internacional que son, bien, las normas que van a regir estos tratados son aquellas que se encuentran dentro del marco del derecho internacional público. Esto tampoco es óbice de que también puede intervenir la normativa nacional. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando existe la entrada en vigor de determinado tratado. Bien, allí sí opera la normativa o el orden jurídico interno, pero los tratados desde su fase de negociación hasta su suscripción tienen que seguir las normas establecidas principalmente en la Convención de Viena aceptadas por los tratados participantes. Bien. Bien, entonces esto inicialmente como parte de los tratados. Algo que no quería dejar de mencionar y que también se desarrolló la sesión pasada son principios que rigen a los tratados. Bien. Del cual también conversamos la sesión anterior. ¿Alguien recuerda cuál era? ¿Alguien recuerda cuál era este principio? Sí, les preguntaba que hay ciertos principios que rigen a los tratados y yo ya lo desarrollé también en la sesión anterior. ¿Alguien recuerda el principio que rige los tratados en materia internacional? Bien, muchas gracias, Merly. Efectivamente, el principio del pacta sunt servanda, principio que sostiene la obligatoriedad de los tratados sobre las partes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? La necesidad de su obligatorio cumplimiento sobre la base de la buena fe, ¿no? Esta explicación del carácter obligatorio, bien, indica que las partes adquieren obligaciones cuyo contenido se va a definir en el texto del tratado, bien. Este cumplimiento de los compromisos que se han adquirido a través de la suscripción del tratado resulta ser una regla fundamental, bien, y es uno de los principios fundamentales también del derecho internacional, ¿sí? Podemos también considerar otros principios cuando hablamos del derecho de los tratados,
los tratados específicamente, ¿no? Tenemos también el principio res inter alios acta. Y aquí lo voy a poner. Ya. Res inter alios acta. Perfecto, ya lo pusieron aquí. Y como bien lo indica su compañera, bien, un tratado no puede obligar a los sujetos que no han participado en él, puesto que no han manifestado su conocimiento como un elemento principal, un elemento esencial de los tratados, ¿no? Aunque también puedan existir algunas excepciones y puedan generarse derechos y obligaciones sobre terceros. Bien, tenemos entonces también a otro principio. Tenemos al principio ex consensu advenitem vinculum. ¿A qué se refiere este principio? A que el consentimiento es la base de estas obligaciones jurídicas contraídas, ¿no? Esto se produce como resultado de la estructura de la sociedad internacional que está constituida por excelencia a través de los estados soberanos, ¿no? Que se consideran pues todos como iguales ante la comunidad internacional sin subordinación alguna. Bien, entonces, como no existe un ente jurídico que sea superior a estos estados soberanos y que les imponga determinada conducta, ellos establecen su consentimiento para que se creen, para que nazcan, para que se den origen a las obligaciones jurídicas a través del consenso. Y finalmente también hay otro principio que lo vimos la sesión anterior. ¿Cuál es el principio que rige el derecho de tratados? El famoso jus cogens. Bien, el jus cogens es un principio que también se encuentra incorporado en la Convención de Viena, que establece que el tratado es nulo cuando fuera contrario a una norma imperativa del derecho internacional. Bien, entonces de esta manera recordemos los 4 principios para siempre asociarlos a los tratados internacionales, el pacta sunt servanda, el res inter alios acta, el ex consensu advenitem vinculum y el jus cogens. Bien. Listo. Tendremos también a la famosa costumbre internacional. ¿Qué es la costumbre internacional? Primero, ¿qué es la costumbre? ¿Qué recordamos acerca de la costumbre? Muchas gracias. Efectivamente, una práctica repetitiva y aceptada generalmente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de costumbre, hablamos de un hábito que se adquiere precisamente a través de la repetición, ¿bien? Pero, ¿qué pasará entonces en materia internacional? ¿Por qué resulta importante en materia internacional? La costumbre internacional se origina cuando se ha desarrollado un continuo hábito de llevar a cabo ciertos actos con la convicción de que estos sean obligatorios, de que atiendan precisamente a aspectos justos. Hasta antes de mejor dicho, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se empezó la codificación del derecho internacional, resultaba ser una de las fuentes más importantes en materia internacional. Bien, esto igual no ha cambiado, también es muy relevante el tema de la costumbre internacional. Sin embargo, estaba perdiendo cada vez un poco de fuerza con el transcurrir de los años, precisamente por el carácter esencial y dinámico del derecho internacional público. Bien, entonces esta costumbre internacional puede ser definida como un reconocimiento general de los sujetos internacionales a ciertas prácticas que los estados precisamente consideran como obligatorias. Bien.
Es necesario entonces distinguir también esta costumbre internacional de usos y normas de cortesía. ¿Alguien sabe qué son estos usos y normas de cortesía? ¿Alguna vez se ha escuchado sobre estos? Algo muy parecido, gracias Sandra, efectivamente. Los usos y normas de cortesía que están asociados básicamente a valores, bien, se distinguen de la costumbre internacional porque estos resultan ser realizados por los estados, son cumplidos por el estado sin la necesidad de tener esta cualidad, este carácter de imperativo, a diferencia de la costumbre que se utiliza, pues, o que adquiere esta condición de obligatoria entre aquellos que ya la vienen realizando. Y finalmente, en relación a la costumbre, es importante también indicar que la costumbre va a presentar dos elementos que la componen, ¿bien? Por un lado, la reiterato consuetuda, que es la práctica reiterativa de los estados, ¿bien? Y la segunda, la opinio iuris sive necessitatis, que es la convicción de los sujetos de que estas conductas son jurídicamente obligatorias, ¿bien? 2 puntos entonces. Práctica reiterativa como primer elemento de los estados y la convicción de los sujetos de que estas conductas resultan ser jurídicamente obligatorias. ¿Bien? Y también encontraremos a los principios generales del derecho. ¿Qué recordamos por principios generales del derecho? ¿Qué son? ¿Alguno recuerda de sus clases de derecho? Perfecto, principio de legalidad, por ahí me indican Jesús y Jimena. Bien, los principios generales del derecho son aquellas pautas precisamente que orientan a los operadores del derecho para poder cubrir vacíos que no se encuentran regulados. Bien, por las normas actuales. Bien, entonces, no es lo mismo hablar de jurisprudencia, norma y doctrina que principios generales del derecho, Ninfa, porque en materia internacional pública estamos precisamente indicando que van a existir fuentes principales y fuentes auxiliares. Y los principios generales del derecho será una fuente auxiliar frente a las tres principales que ya, perdón, es una fuente principal, disculpa, ya me estaba hasta mareando. Es una de las fuentes principales, ¿bien? Que van a generar, que van a crear derecho. Bien, entonces no es lo mismo hablar de la jurisprudencia, norma y doctrina como fuentes del derecho en general a establecer esta diferenciación de las fuentes de derecho internacional público. Efectivamente, son el fundamento de las normas porque estos van a ser aplicables al ordenamiento jurídico y de forma también muy puntual al ordenamiento jurídico internacional, ¿no? Van a constituir también una fuente del derecho. ¿Y cuáles serían estos principios que conocemos, al menos nosotros, en materia interna? En el ordenamiento jurídico interno, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son estos principios del derecho? Por allí me mencionaron al de legalidad. ¿Alguno más? Buena fe, exacto, en materia contractual, fundamental. Muy bien, sí existen definitivamente una serie de principios que conocemos, bien, aquellos que van a, como bien indican,
Para constituir una fuente del derecho, van a fundamentar el derecho como tal. Tenemos al principio de la autonomía de la voluntad contractual, por ejemplo, tenemos al principio de la prohibición del reconocimiento, del enriquecimiento ilícito, y de manera también muy puntual en materia internacional, ya lo acabamos de decir, tendremos al principio pacta sunt servanda, ¿no? La obligatoriedad de los pactos que han sido libremente contraídos, ¿no? Para poner algún ejemplo, ¿bien? Listo. Esto entonces ha sido la segunda sesión que complementa la que tuvimos la semana pasada, y a propósito de esto tenemos una asignación en el foro de debate para que ustedes puedan indagar precisamente mucho más acerca de esta fuente principal de la que hemos conversado, bien, y puedan realizar las intervenciones grupales para poder complementar su formación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesor, una consulta. Según lo que dice ese foro de debate, ¿a partir de mañana se tendría que empezar a llenar hasta la semana 6 o es se puede hacer, digamos, el viernes? Porque ahí dice jueves. Sí. A ver, yo entiendo que muchos de ustedes han regularizado su matrícula ayer, anteayer, y de repente la intervención va a ser un poco complicada al día jueves, ¿no? Aquellos que no puedan hacerlo el día jueves, traten de hacerlo el viernes o el sábado, pero para la próxima semana todos, a más tardar, el límite para las intervenciones resulta ser el día jueves, ¿sí? A partir de, digamos, una excepción por esta semana, de ahí la próxima semana sí, hasta el jueves, ¿no? Así es, por favor, porque los viernes yo doy la retroalimentación de todas las intervenciones que se han presentado. Esta sería nuestra primera evaluación, ¿correcto? Nuestra primera, que perdón, no te escuché. Digamos evaluación, porque la primera Ah, fue sí, bueno, presentación. es participación del curso virtual, sí. La Las primera. evaluaciones, el sistema de evaluación es el que se encuentra definido en el aula virtual, que pueden verlo a través del sílabo, que la constituyen 4 test y el examen final, ¿no? Y lo que son refuerzos, me imagino que serán los que salen ahí uno en semana a semana, sale uno y dan una fecha hasta el lunes. Esos son, Sí, digamos, los anexos, ¿no? cuestionarios, sí, hay que complementarlos como parte de la formación del curso virtual. De hecho, esto mide también su participación activa en el curso virtual que se está llevando a cabo. Por eso les digo, el compromiso de lograr los objetivos de este curso nos corresponde tanto a ustedes como a mí, ¿no? Porque ya todo el material se encuentra virtualizado y ustedes tienen que complementar su formación revisando el material y realizando las autoevaluaciones que allí se indican. Sí, Yumiko, te escucho. O Jumiko. Profesora, buenas noches. ¿Es necesario que sea todos del grupo o uno del grupo? Lo repito, uno solo por grupo, por favor, porque si no tendríamos múltiples intervenciones y como cada uno tiene 80 participantes en el aula, como mínimo, si no es que más, la idea es que se pueda tener una participación sólida por grupo. Por eso es necesario que conformen sus grupos ya. Y aquellos que no lo tienen, contáctense por favor con sus delegados para saber cuáles son aquellos grupos que tienen integrantes de 2 o de 3 y puedan hacerlos partícipes. Aquellos que no se contactan para nada con su delegada, que todavía no han ingresado a las videoconferencias, yo los voy a agrupar bien de forma aleatoria y eso va a complicarlos un poco más, porque si ahora pueden ponerse en contacto con sus compañeros, de aquellos ausentes va a ser un poco difícil, ¿no? Así que todos aquellos que no cuenten con grupo, por favor contactarse con los delegados. Profesora, no he visto los contactos de los delegados. Todos se encuentran en anuncios del curso de cada una de las secciones, tanto sus datos como su número telefónico. Sí, Nesta, te escucho. Profesora, buenas noches, ¿me escuchan? Sí.
Ya, profesora, disculpe, ahora el trabajo que usted ha dejado es que vamos a responder un foro, ¿verdad? Así es. Pero eso lo vamos a realizar. Yo ya tengo mi grupo formado, entonces vamos a hacer un solo trabajo por el grupo y solamente un representante del grupo, que vendría a ser como el delegado de cada grupo, es el que va a subir el foro, ¿verdad? Una consulta, ¿hasta cuándo tenemos Sí, para presentar el foro? como les he dicho, en vista de que algunos recién se han incorporado al curso, cada corte, porque este foro dura 4 semanas, cada corte se da los días jueves. Bien, Ya. pero como recién se han incorporado, voy a aceptar que puedan intervenir incluso el viernes o el día sábado, ¿no? Sin ningún problema. El tema es que lo puedan completar. O sea que el plazo máximo sería hasta este fin de semana, hasta el sábado. Para esta semana sí, pero como le digo, el foro tiene una duración de 4 semanas. Cada semana se participa, ¿bien? Y la participación de cada semana máximo deben participar al día jueves. O sea, los miércoles tenemos clase y máximo tendremos que contestar el foro, responder el foro el día jueves, al día siguiente. El día jueves, sí. Ok, Esta muchísimas semana gracias. estoy haciendo una excepción porque entiendo que, bueno, recién algunos se han incorporado al aula, están conformando los grupos, entonces lo pueden hacer hacia el día sábado a más tardar, pero a partir de la próxima semana, por favor, los días jueves. Ok, profesora, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Profesora, disculpe, ¿el sábado hasta qué hora máximo? Buena pregunta. El sábado máximo hasta las 9 de la noche. Ya, gracias. Sí, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, te escucho, Merly. Sí, doctora, creo que iba a explicar sobre el cuestionario, si es que ya terminó la clase, iba a explicar, dijo al final. Sí, rápidamente. Tenemos, y aquí lo pueden ver también, lo voy a proyectar. Ustedes pueden ver aquí, ustedes pueden ver aquí el sistema de evaluación en programa del curso. Bien, aquí en su virtual verán la programación del curso. Y aquí encontrarán el sistema de evaluación. En la semana 4, es decir, la próxima semana, deberán completar un cuestionario. El cuestionario, todos aquellos cuestionarios se realizan de forma individual, las tareas de forma grupal. Bien, entonces, si hablamos de cuestionarios, estos se suben en el sistema y se habilitan en cada semana, en la semana correspondiente. Si, por ejemplo, yo tengo aquí mi primera T1, bien, y quiero acceder al cuestionario, tengo que tener en cuenta que la fecha de inicio para responder este cuestionario es desde el 6 de septiembre a la 1 de la tarde y el 13 de septiembre a 1 de la tarde. Profesora, yo lo hice a las 2 de la tarde. Bueno, lamentablemente la nota no va a poder, o bueno, la nota que se considerará para ese efecto será 0, porque pasó la fecha establecida para poder realizarlo. ¿Bien? Entonces, yo ingreso, profesora, al cuestionario. ¿Cómo ingreso al cuestionario? ¿Para qué puedo ingresar? Ya no me permite, así. No me permite ingresar. Doctora, tiene que picarle donde dice T1. Listo, entonces aquí van a tener las instrucciones, tienen 40 minutos para poder desarrollarlo y vence, como les dije, en la fecha en la que culmina la semana, ¿sí? Esto se realiza de forma individual y cuando ustedes contesten las 20 preguntas que aquí se encuentran, solo le dan enviar y la nota la nota la van a poder visualizar automáticamente, ¿bien?
No la voy a dar comenzar, obviamente, porque ustedes van a poder ver las preguntas. Esto se habilita recién en la semana 4 y esto va a suceder en todas aquellas semanas que tengan como asignación a los cuestionarios. Esto es la semana 4, la semana 10 y la semana 13. ¿Sí? Profesora, una consulta. Listo. ¿Alguna otra pregunta para finalizar la clase? Porque tengo otra Sí, tengo sesión. una pregunta. El cuestionario 1 viene de las clases y de la información que usted los ha presentado. ¿Entran los PPP que usted está colgando? ¿O las lecturas que ha puesto en el...? Así es. Entra la información que estamos desarrollando en la sesión y el material que se encuentra en el aula virtual, ¿sí? El material de refuerzo. ¿Es de un solo intento? Sí, es de un solo intento. ¿Hay dos grupos de WhatsApp? No. Recuerden que aquí estamos presentes 3 secciones. Entonces, por favor, cada sección tiene un delegado. Bien, está la señorita Merlí Carrasco, la señorita Eva Segovia y el señor Sami, y me olvidé su apellido, Sami Sánchez, ¿puede ser? Sí, Sami Sánchez, ¿no? Están los 3. Sí, Carlos, lo escucho. Y con su participación concluyo la clase. Mi pregunta es la siguiente. El de cuestionario es la información que cuelgan en el aula virtual y adicionalmente vienen las lecturas que usted envía o tan solo es la información del aula virtual más los PPP que usted los cuelga en anuncio. La información del aula virtual más mis PPTs. Ok, gracias. Las lecturas adicionales son básicamente para refuerzo, nada más, ¿sí? Gracias. Bien, les agradezco infinitamente su participación. Los tengo que dejar. Cualquier duda o consulta, por favor, a través de sus delegados. Estoy a la espera de los grupos, por favor. A ver, señor Sami, si lo que indique el compañero no se cumple, lo voy a hacer llegar también a la universidad para que se pueda ajustar. Bien, y con esto estoy atenta a cualquier consulta que ustedes tengan para realizar. Estamos en contacto. Muy buenas noches. Voy a colgar esta videoconferencia cuando termine la próxima sesión. Bien, el día de hoy ya ustedes la pueden ver más o menos entre 11 y 11:30 de la noche.